Buenas noches a todos nuestros internautas que están, me imagino, todos endiochados en la casa, ¿cierto? En la fonda o en la familia, en asadito. Bueno, nosotros cumplimos con el deber día 19, igual estamos aquí para comentar las noticias de la semana, que pese a haber sido tantos días feriados, pasaron hartas cosas. Así que vamos a comenzar con toda lo nacional, que ha sido noticioso igual. Así es que partimos, Adriana, ¿qué piensas tú de lo que ha pasado en la semana a nivel político? Bueno, a nivel político está marcado por las fiestas patrias, 18 de septiembre, y todo lo que vamos a conversar se entrelaza, ¿cierto?, con los distintos símbolos patrios y las festividades de esta semana. Fue una semana larga, ¿cierto? Hay mucha gente que se tomó toda la semana, ¿ya? Por lo tanto, es una semana donde hay mucha gente que viajó, que salió de Santiago, que viajaron hacia el sur, etcétera, para reunirse con sus familias o amistades. En lo político, ¿cierto? Vemos cómo de alguna forma, si vemos por un lado, el presidente lo que hace, ¿cierto?, es inaugurar primero en Pampilla, en Coquimbo, todas las festividades del 18 de septiembre, lo que no cae también, ¿cierto?, en el alcalde de Santiago, que hace un anuncio y dice, ¿cierto?, se molesta por esto, que rompe eh, la tradición chilena de que todo, ¿cierto?, parta en Santiago, estas fiestas. Eh, y bueno, creo que fue interesante, ¿cierto? Lo típico que pudiese ser anecdótico, pero siempre se conversa, que es quienes bailaron bien, quienes no bailaron bien el 18. La verdad es que el presidente Boric y su pareja lo hicieron bastante bien, a diferencia de Matei y Sutil, que la verdad es que no, a mí por lo menos no me gustaron. Eh, y vemos también esto, vemos cómo los candidatos y candidatas aprovechan esta semana para mostrarse en actos republicanos, ¿cierto? Que convocan una gran cantidad de gente. Muchas personas en Chile tienen por tradición ver el Te o ver la parada militar, aunque incluso pudiesen estar haciendo otra cosa, pero dejan la televisión encendida para ver todas estas actividades. Por lo tanto, es una instancia donde vimos que solamente tres, por lo menos en el Te solamente tres candidatos presidenciales participaron: Matei, Kaiser y Kass. Jara estaba, eh, ella dijo que iba a asistir, sin embargo, por motivos personales, luego se cancela su participación, mientras otros candidatos se encuentran en el extranjero, como Meo y Maine Nichols, si mal no recuerdo. Parisi llegó después a la parada militar, y eso es como lo que podemos conversar un poco sobre la semana, pero es una semana desechada y todo se entrelaza y se entremezcla con chichas, con el cacho, ¿cierto? La chicha en cacho, la paramilitar, las cuecas y todo lo tradicional chileno. Rolando. Sí, bueno, mira, aparte de lo que dice Adriana, esta semana sucedieron un par de cosas bien relevantes, porque la Jimena Rincón haya quedado fuera de Ay, la competencia electoral en Maule, Cierto. sí, eh, fue un golpe. junto con lo de Jadwe. Primero son, ya el PC queda sin discurso, que había dicho que el Tribunal Calificador de Elecciones había, como tiene composición mayoritariamente de derecha, entonces que había sido poco menos que una persecución política hacia Jadwe. Pero con el fallo sobre Jimena Rincón se despeja un poco esa duda. Y le dolió Y a Jimena este, Rincón esto. sí, Mucho, porque Está la mucho. además BC esto detrás. tiene consecuencias electorales que no son menores. Porque mira, el Partido Comunista en el Distrito 9 tenía dos diputados, la Carol Cariola y Boris Barrera. La Carol Cariola sacó uno de los, no sé, Más quizás la alto, sí. votación más alta a nivel nacional y arrastró a Boris Barrera, que había sacado casi nada de votos. Pero se esperaba que Jadwe sacara también una votación muy relevante, y el PC entonces tenía ahí la posibilidad de retener dos cupos parlamentarios. Sin embargo, al quedar Jadwe fuera, queda un solo candidato de PC, el más débil. Por lo tanto, las posibilidades de elegir candidatos PC en ese distrito empiezan a diluirse. Y en el Mm. caso de la oposición, en Maule tiene cuatro senadores de cinco. Cuatro de cinco. Y con Jimena Rincón fuera, entonces las posibilidades
disminuyen. Yo les recomendaría, es algo que coloqué en la columna de esta semana de análisis político en el Regionalista, que leyeran un informe que hizo Pablo Longueira respecto de las senatoriales. ¿Ya? Longueira es bien divertido en esto porque él es un tipo muy agudo, un hábil ingeniero electoral, pero tiene un mesianismo que le hace que escriba de una manera muy particular. En el fondo él dice, la única manera de mantener la mayoría en el Senado por la derecha es que se defina a apoyar a una sola de las listas de las derechas. ¿Ya? Entonces, él en octubre, en la primera semana de octubre, va a decir cuáles son las listas que hay que apoyar. ¿Ya? Vamos a ver si la derecha va a seguir los dictados de Longueira. Lo que dice es absolutamente correcto, ¿ya? Pero es muy difícil que le hagan caso. En todo caso, yo diría que en lo electoral, esto fue lo más relevante. Lo otro, los Encuestas. lanzamientos de campaña el 17, que la verdad es que fueron bastante fome. La gran noticia de los lanzamientos de campaña fue que Carolina Toá apareció. No olvidemos que hubieron unas declaraciones de Janet Jara en la Araucanía diciendo que cuando le consultaron respecto de los atentados que habían habido, ella dijo que no los podía calificar de terroristas, que ni siquiera el presidente de la República podía calificarlos de terroristas, ya que eso le corresponde solo a los tribunales de justicia. Yo creo que eso está bien, la barra brava le aplaudirá, pero yo creo que eso la indispone con la mayor parte de los electores. Entonces creo que ahí quizás la llegada de Carolina Toá la muestra, que fue una de las impulsoras de todo el tema de seguridad en el gobierno de Boric, todo lo que se hizo en la macrozona sur, etcétera. Entonces creo que tal vez pudiera haber ahí un intento como de atemperar un poquito y controlar un poco la fuga de votos que pudieran irse con ese tipo de declaraciones. Bueno, vamos a ver qué rol puede tomar Carolina Toá, si es que toma algún rol. En realidad ella dice que va a apoyar más bien desde una línea secundaria, porque además yo creo que lo más estratégico para el socialismo democrático es ver qué futuro va a plantear. ¿Ah? Porque hoy día son partidos que cada vez disminuyen electoralmente, su participación es cada vez menor, tienen cuadros técnicos buenos que participan en el gobierno, pero eh, su propuesta política hoy día no tiene mucho claque en la ciudadanía y tienen que reinventarse. Yo creo que ahí hay una tarea que la Carolina Toá y otros de su generación debieran impulsar. Vamos a ver si lo hacen. Y el Claro. TEDEUM también fue un acto importante esta semana con el planteamiento del cardenal Chomalí, que yo creo que es bien relevante. Yo les recordaba antes de que saliéramos al aire que él planteó que Chile tenía tres desafíos, ¿no? Que es la necesidad de tener un proyecto común, algo que han planteado muchos, ¿no? Muchos académicos, muchos teóricos, la necesidad de que el país tenga una visión compartida respecto de lo que puede ser su desarrollo. Hoy día estamos como en un punto de inflexión que si no somos capaces de enrielarnos bien, podemos perder las oportunidades que hoy día tenemos con nuestros recursos naturales, eh, que tienen que ver con el tema de energía renovable, hidrógeno verde, litio, etcétera. Eh, y también planteaba la necesidad de que recuperemos la ética en la labor pública y personal. O sea, él hizo mucho hincapié en lo que pasó con el tema de las denuncias respecto de esto de la gente que salió de vacaciones estando con licencia. Es decir, hay ahí un tema de comportamiento de la sociedad que cada vez eh, es más complejo, ¿no? Que, por lo tanto, él dice hay que recuperar la parte ética y termina llamando a la necesidad de que recuperemos el sentido de comunidad, algo que hemos perdido también fuertemente. Yo creo que ahí hizo un llamado, defendió obviamente los puntos de vista normales de la iglesia, pero creo que culminó con este llamado que es bien relevante. Ojalá nuestras élites lo escuchen. No, y lo interesante es que después cuando se hicieron las entrevistas, por supuesto que cada uno trata de tirar para su molino, pero me pareció que Evelyn Matei fue la que mejor le sacó provecho a eso, porque hasta cierto punto Kaiser parecía un poquitito como a la defensiva. Kass, yo encontré plano, no dijo nada de relevancia, pero Evelyn Matei recogió justamente eso que estabas diciendo tú, Rolando, el tema de la unidad. Entonces yo creo que ella agarró ese guante bien sacándole partido con el discurso que ella tiene para su campaña. Y por otro lado, Camila Vallejo también fue bien inteligente de tirar la pelota para el córner en el sentido de que ella dijo, bueno, tenemos diferencias valóricas y eso no lo desconoce nadie, pero poniéndole énfasis en lo que están de acuerdo
con Chomalí. Entonces yo creo que ahí cada uno tira, como digo yo, agua para su propio molino. Así que, bueno, y Adriana mencionaba encuestas que tuvimos. ¿Qué piensan ustedes del cuadro que se va presentando en las encuestas de esta semana? Yo creo que lo más interesante, más allá, ¿cierto?, de que Jare está punteando y Kass bajó un poco, es que Evelyn Matei subió 6 puntos en la encuesta Black and White, y Sí. creo que esa es una tendencia que es interesante. Ahora, vamos a ver si en el tiempo, ¿cierto?, le alcanza para llegar a Kass, para superar a Kass y pasar a segunda vuelta. Y en segunda vuelta, más allá de que se puedan modificar un poco los porcentajes, la verdad es que lo que observamos es muy parecido a lo que vimos las semanas anteriores. Independiente de con quién se enfrente Jara, sale perdedora en segunda vuelta, ya sea con Kass o Matei. Un poco más amplia incluso la diferencia con Matei. Por lo tanto, creo que lo interesante es ese movimiento que se está observando. Vamos a ver qué pasa, pero ese aumento que está dando Matei, vamos a ver si alcanza para pasar a segunda vuelta. Eso me parece interesante. Rolando. Sí, mira, ahí hay una cosa interesante que se planteó esta semana que fue algo que salió del comando de Janet Jara, dicen, ¿no? Y es que habría una campaña comunicacional a través de los medios formales eh, respecto de esta idea de que Matei va subiendo, ¿ah? Y que Mm. puede pasar a segunda vuelta. En todo caso, los números confirman esa tendencia porque estaba revisando las encuestas en la Cosa Nostra. Y ya Matei está con un 20%, Kass con un 25%, Jara con 36%, y en la encuesta de Black and White que decía Adriana, Jara un 29%, 26% Kass y 20% también Matei, subiendo harto respecto de cómo estaba en las semanas anteriores. Em, Porque en realidad a Jara lo que le conviene es enfrentarse contra Kass. Es más difícil una competencia con Matei que ha logrado permear un voto más transversal. Por lo tanto, polarizar la elección entre Jara y Kass es más conveniente para la candidata oficialista. Pero bueno, hay que ver lo que pasará en los próximos días. Kass seguramente va a persistir en su discurso de que él va a ser un gobierno de emergencia y por lo tanto hay temas que simplemente no va a tocar, sino que va a concentrarse como en los dos grandes problemas que ve la sociedad. Y Matei, que ha levantado este eslogan de Chile un solo equipo. Mm. Yo diría que en esta, yo diría que las derechas ya tienen su camino. Lo que yo siento que todavía es en el comando oficialista donde no se ve tan claro cuál es el camino de Janet Jara. Yo creo que ahí tiene que definir con más precisión su campaña, porque no puede estar, yo creo que tiene que tomar una opción, no puede estar haciendo guiños a un sector y después guiños al otro sector. O sea, Pero es por que no una le parte queda decir, otra. Pero es que no le queda otra, Rolando. es que así tú no convences, y ese es el problema. O sea, tú no puedes decir, no hay terrorismo en la Araucanía después de que el propio presidente Boric calificó de actos terroristas, lo del molino que, Grumman, no me acuerdo cuál es el nombre Sí. exacto. Eh, y por otra parte, tú tienes a Luis Escobar que dio una entrevista a Iván Beisman del Mostrador diciendo respetamos la economía de mercado, vamos a movernos en ese ámbito, etcétera, ¿no? Clarificando muy bien respecto de lo que va a ser el programa económico de Yanes Jara. Te fijas que son como cosas que a veces no dialogan mucho, entonces yo creo que es importante tomar una opción. Yo no siento que Janet Jara tenga tanto riesgo por la izquierda. O sea, Meo hoy día no creo que sea una figura que amenace y No, Artés menos. Por lo no. tanto, no tiene que estar preocupada tanto de ese flanco, sino que más bien debiera preocuparse de cómo logra penetrar los votos del centro, si no le va a dejar ese espacio a Evelyn Matei muy amplio. ¿Te fijas? Yo Sí. creo que por eso digo que tiene que tomar una opción. Sí, pero yo creo, Rolando, que esto refleja una incomodidad real. Yo creo que es un tema que tal vez a ella le cuesta mucho fingir. Pensemos que la autenticidad es una de las razones por la que salió en la primaria y que la gente la siente cercana. Bueno, por lo mismo, a lo mejor a ella le cuesta poner cara de póker, como se diría, en términos de tratar de atraer votos de centro que ella doctrinariamente no le interesan. O sea, si ella es comunista, ella no va a tener mucho, mucho en realidad con el centro. Entonces, yo creo que también a lo mejor pasa eso, que la candidata tiene dificultad de mentir.
de a lo mejor es muy Sí, transparente. pero ella representa más que más que su propia, digamos, su propio partido. Ella representa una coalición y debiese, cierto, honrar eso. Sí, Por lo pero si tanto, no se no siente debiese ser cómoda, extraño. pero si no se siente cómoda, no hay mucho que hacer. O sea, ¿te fijas? Yo creo que además, como dice Rolando, le conviene mucho más a Jara ir contra Kast, porque se da el tema de la polarización, que fue a lo que le supo sacar partido Boric. Boric ganó por eso, porque él supo sacarle partido a esa polarización. Y yo creo que Janet Jara no tiene cómo, no es un tema de que ella quiera o no quiera, no tiene cómo sacarle ventaja a la polarización, porque para ella correr hacia el centro no es lo mismo que para Boric, que no tuvo ninguna dificultad, creo yo, si nos acordamos de las campañas, ninguna dificultad de irse al centro, que es lo que hubiera pasado con Toa, por ejemplo, creo yo. Toa hubiera tenido mucho menos dificultad de hacer eso. Sí, pero cuando yo digo, si tú, o sea, el gran caballito de batalla de Jara, para decir que ella tiene experiencia, que ella es capaz de negociar con cualquiera y que eso se demuestra con lo que hizo durante el gobierno, es la reforma de pensiones, que es un gran hito que va a dejar como herencia el gobierno de Boris. ¿Ya? Claro, Y, o sea, cierto. y si hay algo que no tiene nada que ver con lo que el PC ha estado planteando en los últimos, no sé, desde 40 años, desde que tenemos la reforma del el sistema nuevo de pensiones de AFP, o sea, fue la reforma de Jara. Lo que hizo fue fortalecer a la AFP. O sea, tanto virar hacia el centro no debiera tener grandes costos porque ella puede demostrar que efectivamente tiene la capacidad de llegar a acuerdos con todo el mundo. Claro, pero tiene que convencerse a sí misma o sus asesores la tienen que convencer, algo tiene que pasar ahí pa- Un poco. para irse por ese camino. Bueno, antes que se nos acabe el tiempo, dejamos este último minuto para comentar un poco la actualidad internacional, porque siguen pasando cosas. Lógicamente, lo que está pasando en Gaza es terrible. Sigue pasando el tema de los drones. Ahora supimos que de Putin, digamos, de que la semana pasada fueron drones a el espacio aéreo de Polonia, ahora son de Estonia. Y bueno, en Estados Unidos seguimos con el tema de censura. Así que, Adriana, Sí, bueno, creo que esta incursión rusa en espacio aéreo de Estonia es bastante preocupante, pensando, ¿cierto?, que ya se ha invadido otros espacios aéreos de otros países de la OTAN. Y también que Estonia pidió formalmente a la OTAN que se pronuncie. Y bueno, varios países europeos condenaron eh, esta violación al espacio aéreo. Y por otra parte, lo que comentabas tú de Gaza y Palestina, Israel, cierto, anunció que va a usar fuerzas sin precedentes en Gaza y diciendo que los civiles evacúen la ruta costera, lo que ha hecho que una gran cantidad, miles de personas se desplacen, ¿cierto? Y la situación humanitaria se agrava. Entonces ahí vemos que varios países europeos eh, están incluso contemplando, ¿cierto?, el reconocer el Estado palestino. Por lo tanto, vemos que hay movimientos que son preocupantes y que van como una escalada de violencia que no sabemos cómo la van a detener. Y eso me preocupa cuando son varios flancos que están ahí dentro de la política internacional, donde tú estás viendo que hay hechos, incursiones en Rusia, en espacio aéreo, pero son incursiones violentas y eso a mí me complica porque son varias en distintos lugares y son importantes. claro, tienes razón en esto de los países europeos porque Trump estuvo en Gran Bretaña y dieron una conferencia de prensa conjunta y ahí se le preguntó al primer ministro de Inglaterra que él va a declarar Palestina como un estado, o sea, va a darle el reconocimiento, que es una de las cosas que es impensable en otra época en Gran Bretaña, un primer ministro británico haciendo eso. Rolando. Sí, mira, bueno, como dice Adriana, son cosas bien, bien complejas. Mm. Lo de Israel y Gaza y lo que ha hecho Occidente realmente da un poquito de pudor y vergüenza, porque estar ahora reconociendo el Estado palestino como un acto simbólico de reparación, cuando tú has estado permitiendo que todo esto pase, porque finalmente Occidente ha permitido lo que está haciendo Israel a partir de que es el principal aliado que tiene en esa zona. ¿Ya? Mm. Y por tanto, hoy día eso no va a parar la matanza, no va a impedir que Israel ocupe totalmente ese territorio, ¿te fijas?
porque fundamentalmente tiene el apoyo de Estados Unidos y esto es más bien un poco calmar los ánimos, diría yo, a las propias disensiones internas que tienen los países, pero creo que es un acto bastante cínico de la Unión Europea y los países de la Unión Europea. Y Alemania es el único país que ha dicho que él no va a reconocer el Ujú. Estado palestino. ¿Ya? Por razones obvias. Claro, sí, pero también, bueno, es bien discutible la posición alemana hoy día. Y respecto de Rusia, es complejo el panorama porque hoy día las noticias decían que ha logrado hacer avances Ucrania y ha logrado recuperar algunos Mm. pequeños poblados que estaban en poder ruso, lo cual podríamos, no sé, a lo mejor significa que la Unión Europea dé más apoyo, porque en el fondo, mira, aquí lo que está en juego es la capacidad de Zelensky de sobrevivir, porque tal como estaban las cosas, estaba quedando bastante solitario, con poco apoyo, porque finalmente lo que dice la Unión Europea, todo lo que va a ser la inversión en defensa es a largo plazo. Así que habrá que esperar. A mí me preocupa cuál va a ser la respuesta rusa en estos momentos. La otra vez probó un misil hipersónico, aunque no iba con carga, pero sabemos que ese Mal. es la gran arma que hoy día tiene Rusia y China, que en Occidente no tiene cómo contrarrestar. Estamos jugando al borde de la cornisa, esa es la verdad. Y Sí. hasta dónde vamos a llegar es lo que nos preocupa a todos. Claro, exactamente, porque nadie quiere el escenario de una tercera guerra mundial que a Trump le encanta seguir nombrándolo, ¿ah? Es como que él tiene una fijación ahí. Bueno, yo concuerdo, yo la única cosa que yo quisiera como agregar al tema de Gaza, yo creo que los países europeos, como dices tú, y en general el mundo, claro, hay una inmovilidad, pero también por otro lado, yo no tengo muy claro cuál sería el curso de acción, ¿no? Tampoco. Y segundo, cuando dices tú eso de la cosa que nos debería a todos dar vergüenza, bueno, pero si nos va a dar vergüenza un genocidio, debieran darnos vergüenza todos los genocidios. Y nadie habla de lo que pasa en Sudán. ¿Por qué? Porque son personas negras. Entonces yo creo que hay que tener ahí un poquitito también pienso yo, de abrirse, que no es solamente lo que está pasando en Gaza, sino que el genocidio es un problema que está pasando en África y que sería bueno que las Naciones Unidas tuviera más dientes, ¿ah? Para parar Sí, estos conflictos. totalmente. Claro, y no solamente en Palestina, sino que también en Sudán. Entonces, bueno, es compleja la situación. Yo quería finalizar, bueno, comentando, porque a mí me toca, estando en Estados Unidos, el Sí. tema de la censura, que por supuesto que para todos los que vivimos en dictadura esto nos da así urticaria. Y para la gente que se está preguntando en Chile, bueno, pero ¿cómo es esta cosa de que sacaron un programa de televisión? Y para dar un poquito de contexto y explicar, es una censura corporativa, no es que Trump haya dicho, ya, nosotros, el gobierno de Estados Unidos, censuramos y sacamos este tipo del aire. No, es bastante más complejo porque en Estados Unidos existe un mecanismo que es gubernamental que se llama el FCC, que son los que finalmente regulan, median en toda esta cosa de los consorcios. Cuando dos canales de televisión se quieren fusionar, o tres, o lo que sea, una corporación quiere comprar a otra, ellos dan la luz verde o la luz roja. Y eso lo controla la presidencia. Y por lo tanto, en el fondo, esto ha sido una medida de presión porque Kimmel le da, digamos, como bombo en fiesta a Trump todas las noches, yo lo veo, así que y puedo dar fe de que no dijo nada, nada sobre Charlie Kirk, nada. Simplemente le tomó el pelo a los republicanos y a Trump por decir, bueno, si te preocupa tanto que se murió Kirk y lo muestra en una conferencia con la periodista, hablándole cera el día que lo habían matado al día siguiente. Entonces, si está tan preocupado, en el fondo lo dejó en ridículo, pero de Kirk no dijo nada, absolutamente nada. Entonces, en el fondo es una excusa barata porque hay una perspectiva de Disney que quiere un prospecto de unir y comprar otra cadena, de unirse, digamos, más de una, y esta corporación, digamos, gubernamental, este organismo, da la luz verde o roja y en el fondo ellos han dado la señal bien clara de que si sacaban a Kimmel, él, digamos, va a dar la luz verde para hacer esto y lo anticipó Trump, que es lo más grave, en su Twitter, digamos, en su True Social, dijo, cuando sacaron a Colbert, que fue el otro comediante,
Que a él sí le suspendieron el programa, digamos, lo sacaron digamos, él sigue saliendo al aire, pero ya le cancelaron el programa. En el caso de Kimmel lo suspendieron de manera indefinida, pero él dijo, el próximo es Kimmel, y ahora está diciendo que quiere que sean los que están en la cadena NBC, que son Jimmy Fallon y Sí. Seth Meyers, Seth Meyers le da toda la noche aquí a Trump. Entonces, es una censura corporativa, lo cual no deja de ser grave, no deja de ser serio, pero por otro lado la justicia sigue funcionando porque también le tenía una demanda al New York Times como por 15 billones de dólares y la descartó el juez, pero de manera rapidísima porque no tenía base legal, no pudieron tener un argumento. Así que veremos qué pasa a futuro. No sé si quieren comentar eso antes de que cerremos. Sí, a mí lo que me preocupa y lo que conversamos de la semana pasada, yo creo que hay que seguir mirando con lo que pasa en Estados Unidos, porque en el fondo el proceso de polarización que están viviendo es muy grave. O sea, he visto discursos tanto de gente que apoya a Kirk como gente que lo rechaza, y la verdad es que son terribles, de lado y lado. ¿Te Tal cual. fijas? O sea, aquí están los buenos, allá están los malos. Y nosotros vamos en el mismo camino en nuestro país. Por eso creo que es importante ir mirando ese proceso, porque nosotros vamos detrás, pero vamos caminando hacia allá. O sea, estamos viviendo ese mismo proceso. Hay un libro que lo retrata muy bien, que se llama Nosotros contra ellos. ¿Ah? Esto de que hoy día dividimos la política entre buenos y malos. Ya no son visiones de mundo que pueden ser contrastadas, sino que simplemente aquí unos tienen la verdad y otros no. Y eso implica, o sea, te lleva a este tipo de camino, a este tipo de acciones, te fijas, a este tipo de locuras en realidad, Sí. que ojalá nosotros logremos detener a tiempo. Yo Se ve tengo, difícil por esto de las burbujas sociales que provocan las Mm. redes, algo que estaba estudiado hace más de 20 años, pero que hoy día lo estamos viviendo a concho. ¿Ah? Adriana. Sí, no solo comentar, ¿cierto?, esta próxima reunión que va a haber entre Trump y eh, el, desde China, ¿cierto? También que van a hacer A Xi Jinping. Jinping, que van a hacer en Corea del Sur para tratar estos temas comerciales y otros como TikTok. TikTok, lo más importante es TikTok. Sí. Imagínate. Así que además están viendo, ¿cierto?, proponiendo estas visitas bilaterales y tomar temas de seguridad. Vamos a ver qué pasa, pero interesante este anuncio de reunión entre estas dos grandes potencias mundiales. Claro, lo que sí que Xi Jinping hace lo que quiere con Trump, ¿ah? Se lo pasea, porque el tipo tiene mucho más manejo político, es más Sí. inteligente, entonces eso es peligroso. Mira, lo que decías tú, Rolando, respecto a que en Chile vamos transitando como hacia el mismo camino, yo voy a dar una nota optimista, ¿ya? Porque yo lo veo desde fuera, porque yo estoy dentro y fuera, ¿ya? De Chile. Y yo creo, sigo teniendo y sosteniendo que Chile es un país que es mucho más centrista, que no ha sido nunca de extremo. Vamos a ver qué pasa en esta elección. Si Kast gana, a lo mejor podemos pensar y especular otra cosa, pero si gana Matei, se va a dar esa dinámica que te digo yo, que yo creo que Chile es un país más de centro, que no está tan expuesto a esa, pese a que sí, uno ve cosas en redes sociales y todo, pero yo creo que hay un discurso cívico que todavía está, que no está como antes, pero todavía está. Aquí hay Sí. una erosión total, o sea, aquí no existe, no hay discurso, nada. Aquí, como dices tú, polarización 100%. Bueno, el líder creo que es importante lo que tú dices, porque Kass nombró como su líder, que es el Mm, faro que lo ilumina, sí. a Giorgia Meloni, a la. Sí, de Pero Italia. que fíjate que Meloni tiene una gracia, igual es una persona institucional, igual ha tenido un manejo mucho más moderado de lo que se esperaba, ha trabajado bien el tema de la Unión Europea, o sea, sí, no es tan extrema como, Como no sé, no es parecía. Milei, por decirlo así. No, mi ley claramente no. Así que, bueno, Y el tema de migración también es fuerte en ella. claro, sí, claro, porque exactamente, tal cual. Meloni, de hecho, eso fue lo que la lanzó también, yo Sí, creo en Italia, eso fue la que lo llevó al poder, ese problema migratorio. Entonces, está bien que se identifique Kast porque la ruta que tendría Kast para ganar la presidencia es esa, quedarse en ese discurso. sí, Sí. exactamente. Así que bueno, ha sido una excelente conversación. Los dejamos invitados a todos como siempre para que nos sigan en redes.
a través de nuestro canal Diálogo Regionalista, también por el periódico El Regionalista, y que tengan un excelente resto de fin de semana, fiestas patrias, felicidades a todos y nos encontramos la próxima semana en un nuevo Diálogo Regionalista.